Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, vital, un tema que nos explica o nos habla sobre una práctica de la que de pronto podemos tener ideas preconcebidas, ideas procedentes de la cultura, de la religión, de nuestra infancia, pero que son ideas limitadas que podemos revalorizar para redescubrir eso que llamamos la oración. Vamos a hablar sobre las posibilidades que nos ofrece la oración en nuestra vida cotidiana para producir una elevación de nuestra conciencia, para brindarnos nuevos estados de bienestar, y también vamos a hablar de la relación que tiene con el despertar de la conciencia, con el autoconocimiento, y sobre todo a revalorizar esta práctica para poder redescubrir y mirar que es una práctica con muchas potencialidades que de pronto se están perdiendo porque antes de acercarnos a la oración estamos condicionados por los conceptos que desarrollamos de ella. Así pues que empecemos preguntándonos ¿qué es la oración? La oración es una práctica espiritual que se encuentra presente en todas las tradiciones religiosas, tanto de Oriente como de Occidente. Hay diferentes clases de oración, diferentes objetivos a los que podemos enfocar la oración. La oración va desde esa oración hablada que conocemos, a través de la cual pedimos por familiares, por nosotros mismos, por problemas, como puede ser la oración que se da en los coros, a través del canto, la oración silenciosa, la oración contemplativa, o la que hacen en el Oriente a través de los mantras. La oración es una acción interior, es decir, no es una acción que va dirigida hacia afuera, aunque muchas veces persigue objetivos externos. Es una acción que realizamos hacia el mundo interno y que vamos a realizar valiéndonos de mecanismos internos, como son la intención, fijar nuestra intención mental en algo particular y orar en relación a eso. Como lo es la concentración mental, como es la verbalización, para reforzar todo este proceso de intención, de concentración, y como lo es la fe. Esta combinación ordenada de elementos interiores hacen que esa acción pueda llegar a ser efectiva hacia un propósito. ¿Pero qué es la oración? ¿Qué persigue? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Cuál es su ciencia? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué funciona? ¿Nunca nos hemos preguntado esto? La conexión. Ya lo vamos a ver. La cuestión es empezar a preguntarnos de algo que nos enseñaron y que tal vez nunca nos explicaron para qué sirve, qué mueve en el interior y por lo tanto cómo hacerlo correctamente. Porque como toda práctica tiene una ciencia, tiene un orden, y que si seguimos ese orden vamos a obtener mejores resultados. La oración persigue producir, conducir, recibir vibraciones. ¿Qué es lo que hacemos al concentrarnos en una idea, en un anhelo, en una búsqueda? Concentrar nuestra energía y nuestras palabras hacia un propósito interior. Y ese propósito va a producir vibraciones. ¿Qué son las vibraciones? La mente vibra. Eso ya se puede medir con instrumentos físicos. Las vibraciones que nuestra mente emite producen las sensaciones subjetivas que forman nuestra experiencia de la realidad, porque cada uno de esos pensamientos los hace sentir algo, independientemente de lo que están viviendo. Si sus pensamientos están sumidos en la angustia, van a experimentar la vibración de esa angustia. Pero la mente no solamente produce esas vibraciones, también puede sintonizar con otras vibraciones y también es como una antena de radio que puede recibir vibraciones. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Cuando nosotros centramos o permitimos que nuestra mente divague en pensamientos de crítica, de queja, de autoconsideración, de negatividad, empezamos a vibrar en una vibración inferior. Nos volvemos personas densas, tóxicas. Y si ustedes se reúnen con una persona de estas, van a ver que esta persona los lleva a ese campo.
Y si nosotros frecuentamos otro tipo de vibraciones, tal vez salimos a la naturaleza, vamos a descubrir que nos sentimos despejados. No solamente sentimos el oxígeno de estar en contacto con la naturaleza, sino un oxígeno psicológico, una libertad, una calma, una tranquilidad, un bienestar que proviene de esas vibraciones de la naturaleza. Entonces debemos saber que existen vibraciones superiores e inferiores. Existen vibraciones terrenales y espirituales con las que podemos sintonizar, vibrar. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos una múltiple realidad que está en diferentes dimensiones y podemos sintonizar con esas partes de nuestro ser, vibrando en vibraciones terrenales que son intensas, embriagantes, fuertes, nos producen sensaciones físicas, vibraciones que provienen de la activación de los sentidos, de las percepciones de los sentidos, que se agudizan con la actividad de la mente y que nos vuelven dependientes a las sensaciones y a los sentidos y a las experiencias del mundo exterior. Pero también existen las vibraciones superiores, espirituales, que provienen de la conexión con nuestra conciencia, con apartarnos de los sentidos, concentrarnos en pensamientos trascendentes, superiores. Cuando ponemos nuestra mente en todas estas cosas espirituales internas, empezamos a vibrar con estas cosas. Y cuando permitimos que en nuestra mente haya un espacio, la mente se calma y podemos llegar a experimentar las vibraciones de la conciencia. Incluso llegar a recibir conocimiento, inspiración y una fuente de gozo que no proviene de los sentidos. Como seres humanos entonces somos neutrales, pero podemos inclinarnos a un tipo o a otro de vibraciones. Somos tanto carne como espíritu. Y según las vibraciones con las que sintonicemos, nos volvemos personas más carnales o más espirituales y amplificadores de un tipo determinado de vibración. ¿Cómo es que vamos a amplificar estas vibraciones? ¿Cómo es que nos volvemos en canales de una vibración? Muy simple. Si yo, por ejemplo, estoy pensando negativamente del vecino, del político, del amigo, si estoy envuelto en la crítica, ¿qué voy a hablar? Pues voy a hablar de todo eso. Voy a exteriorizar en mis actos todo esto. Voy a hacer como un radio que está conectado con una emisora y que por mi parlante exteriorizo aquello con lo que estoy sintonizando. ¿Y mi exteriorización qué va a hacer en la mente del otro? Pues va a llevarlo a pensar en las mismas cosas, a interesarse en las mismas cosas y a vibrar de la misma manera. El peligro grande es que nosotros nos acostumbremos a las vibraciones inferiores, a encontrar en ellas nuestro gusto, nuestro confort, nuestro deleite. Porque entonces las vibraciones superiores nos empiezan a causar repulsión, monotonía. No podemos sentirnos acogidos en ellas. Es como cuando una persona se acostumbra a vivir en el desorden. Tal vez si ustedes no están acostumbrados a vivir en el desorden y van a la casa de una persona muy desordenada, se van a sentir incómodos en esa casa, si hay mugre, si hay suciedad. Pero para esa persona que está acostumbrada a eso no le incomoda, al contrario, le gusta. Si uno le limpia ese desorden, se va a sentir incómodo. Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros no nos podamos acercar a la oración, porque nos hemos vuelto seres muy terrenales, de las vibraciones inferiores, que nos gusta la vibración intensa, la sensación corporal, y que no es malo, pero que en exceso nos aleja de la recepción de lo superior. Y estando esa onda y esa frecuencia ahí a nuestro alcance, nos alejamos de ella y de sus beneficios. Entonces la oración puede llegar a generar esa incomodidad, a menos de que nosotros empecemos a encontrar en ella el gusto, el gozo y la recepción de toda esa vibración superior y comprendamos conscientemente el beneficio que eso trae para nuestro progreso. Comprendiendo que existen vibraciones superiores e inferiores,
Entonces nos damos cuenta que a través de la oración lo que hacemos es llevar la conciencia a los mundos internos, separarla del contacto con lo externo, para armonizar y entrar en contacto, en sintonía con una vibración superior, que siempre está ahí, que siempre está al alcance, que es abundante, ilimitada, con eso que también llamamos la fuente divina, que es como un nacimiento de agua, no se agota, es la fuente, emana esa sustancia que es la sustancia divina. Y al entrar en contacto con esa sustancia nos podemos volver un canal que no solamente va a recibir, sino que puede llegar a amplificar esa señal, porque los beneficios que realice esa fuente en nosotros se van a exteriorizar en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro estado de ánimo, en el trato que le damos a los demás. Y eso es lo que llamamos espiritualizar la materia. La oración cumpliría una función supremamente importante de equilibrar nuestro paso por este mundo, porque estamos en inevitable contacto con los sentidos. No podemos cerrar los ojos y los oídos y desaparecer del mundo. Estamos en contacto con esto que llamamos la verdad, que en realidad, desde la perspectiva espiritual, es ilusión. Y al acostumbrarnos a esta ilusión, la consideramos tan cierta que nos desconectamos de lo superior, de nuestra esencia. Conectarnos entonces con esta fuente nos va a permitir recibir sus emanaciones. Sobre esto decía un autor: en lo superior existe una fuente infinita de fuerza, lista para fluir en cuanto se le proporcione un canal. Su respuesta es siempre el descenso de la gracia divina, que fortalece y diviniza al constructor del canal. Estas son palabras de un autor llamado Jorge Adou sobre la oración. Es decir, que al conectarnos con esa fuente de la cual siempre está emanando su fuerza, nos convertimos en canales, como en el cable que transmite la electricidad. Y esa electricidad divina nos diviniza por el simple hecho de pasar a través de nosotros. De la misma manera que la simple conversación de una persona tóxica los intoxica, les roba su energía por el simple hecho de escuchar, de prestar su mente y su atención a recibir esa información que esta persona les quiere dar, o que el noticiero les está dando, cuando recibimos los miedos infundados que nos están metiendo, o los miles de medios de comunicación que nos están sugiriendo cosas, y nos prestamos para amplificar esa señal, primero recibiéndola y metiéndola entre nosotros, aceptándola, y luego reproduciéndola hacia afuera. Siguiendo con esto, entonces debemos comprender qué es eso que se recibe a través de la oración. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la gracia divina? Hablamos que a través de la oración recibimos esa gracia, un nombre que se ha utilizado a lo largo del tiempo para describir los beneficios de la divinidad. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues bien, estamos hablando de la virtud de la divinidad. Estamos hablando de la característica indefinible de la vibración superior. Por eso hablamos de gracia. Gracia es algo bueno, positivo. Es como decir la esencia de la divinidad. Claro, pero no apunta a algo en concreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la manifestación en la tierra del amor y de la sabiduría. Y el amor y sabiduría, siendo esencia, se puede manifestar de muchas formas. Miremos este ejemplo. Si yo quiero transmitir amor a mi pareja, le puedo dar un beso, le puedo dar una flor, le puedo hacer una caricia, le puedo hacer un dibujo. Son expresiones de amor, pero no vemos el amor, sino que el amor toma muchas expresiones. Una expresión de sabiduría puede ser alentar al niño y otra corregirlo, todo lo opuesto. Así que cuando nosotros recurrimos a la oración, de pronto podemos sentir el gozo de la oración, el gozo espiritual. Y en esa manera estamos recibiendo esa gracia. Podemos recibir claridad en medio de la confusión y poder vislumbrar la solución a un problema.
y ver que ese problema se solucionó de una manera inesperada, porque así es la sabiduría. Llega por donde menos se le espera. Podemos recibir un bienestar en la salud, un estado de ánimo de fuerza en la adversidad, etc. Y todos esos beneficios es lo que conocemos como bendición. Así que cuando nosotros entramos en contacto con esta fuerza, la recibimos, nos convertimos en su canal e instrumento, esa fuerza va a revivir lo que ella es en nosotros, porque nosotros también tenemos una parte de esa fuerza. Y todas las capacidades de nuestra conciencia se van a alimentar de allí. Así que como cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo a través de la boca, todo el cuerpo se alimenta. Cuando alimentamos nuestro ser a través de la oración, todo nuestro espíritu se alimenta. Y este es el pan del que habla la religión, del pan espiritual. Sabiendo entonces cómo funciona la oración, qué es lo que persigue, pues debemos saber que vamos a diferenciarla en 3 categorías, de inferior a superior. La primera es la que está relacionada con el mundo material, la que se expresa a través de una petición, de una súplica de ayuda. ¿De ayuda para qué? Pues para los problemas de la vida, ya sea necesidades o problemas propias o los de alguien más. Cuando nosotros pedimos ayuda para solucionar un problema económico, de salud, un problema social o situaciones que se presentan en nuestra vida, que siempre van a encontrar su ayuda si acudimos a esa fuente, porque todos los problemas del hombre, del ser humano, siempre son por la ausencia de amor y sabiduría. Ese es el tipo de oración al que acude la mayor cantidad de personas. De hecho, en muchas religiones se tiene la oración vista exclusivamente para pedir cosas, cuando este es el nivel más bajo de la oración, que no quiere decir que no funcione, que no sea efectivo y no sea útil, pero es el nivel más bajo, porque es el que está enfocado solamente a solucionar nuestros problemas mundanos, que van y vienen, pero no producen una transformación interior. Sin embargo, este tipo de oración es la manera más efectiva de ayudar a otros. Muchas veces es mejor que realizando acciones directas que pueden estar nacidas en buenas intenciones. Porque a veces, por ejemplo, vemos una persona que está sufriendo porque tiene un problema económico y quisiéramos ayudarle, obviamente. O una persona que está sufriendo por un problema de salud. O una persona que está confundida y tratamos de darle una ayuda directa. Démosle ayuda económica al pobre. Busquémosle un médico a la persona que está enferma. Pero debemos saber que nuestra capacidad de ayuda siempre es limitada, porque todos los problemas tienen una causa, que es la falta de amor y de sabiduría. Cuando nosotros invocamos a la oración, entonces traemos hacia esa persona las fuerzas necesarias para impulsarla a encontrar una solución efectiva a ese problema, que no siempre está relacionada con el problema mismo. Muchas veces está relacionado con un problema psicológico, un problema interno que parece no tener conexión con el problema externo. Porque quisiéramos ayudarle a mejorar la salud a una persona, pero no sabemos que tal vez ese problema de salud lo que está haciendo es que esa persona descubra que sus hábitos de vida no son los correctos, que ese problema tiene un fondo didáctico, es una manera como la vida le está señalando algo a esa persona. Y si lo retiramos simplemente, creemos que le estamos ayudando, pero tal vez no estamos permitiendo que la vida le dé a esa persona la lección que tiene que recibir, ¿verdad? Cuando oramos entonces y pedimos por estas personas, sea cual sea el caso, llevamos la luz para que sea la fuente divina la que interceda y la que intervenga en la vida de esas personas, como ella lo considere correcto y efectivo, nunca contradiciendo el amor y la sabiduría. Y por eso, esta es la mejor forma de ayuda. Hay que saber que esa ayuda puede venir de una forma no esperada, porque la fuente divina es como el jugador de ajedrez, que sabe dónde mueve sus fichas. Siempre ve más allá
más allá del tiempo, más allá de la mente, más allá de las apariencias, que es lo que nosotros no podemos ver. Debemos saber que los sucesos pueden estar coordinados con un proceso didáctico, con un proceso de aprendizaje. Así que quisiéramos muchas veces quitarle el sufrimiento a todas las personas, pero recordemos que el sufrimiento es parte de la escuela y es lo que nos señala el campo por el que debemos trabajar. Y nosotros no podemos ir en contra de la ley, porque la oración no propiciará cosas que van ni en contra de la ley, ni en contra del progreso espiritual. Y debemos recordar que al orar para ayudar a una persona, nosotros estamos mandándole la fuerza para encontrar una solución. Pero también está en la persona elegir el problema, porque todos tenemos libre albedrío. Y si hemos llegado a una enfermedad o un problema económico o de pareja, es porque hemos elegido las conductas que nos llevan hasta allí. Y porque no las queremos cambiar, porque nos satisfacen de alguna manera. Y todos son libres de elegir el estado en el que se encuentran. Y nosotros no podemos cambiar eso. La oración entonces actúa como un buen consejo. Tenemos la posibilidad de recibirlo y de aceptarlo, como también la posibilidad de rechazarlo. Aquí entonces van a poder entender la diferencia entre la oración y la brujería, porque a los brujos no les interesa la ley y ellos utilizan las mismas fuerzas psíquicas humanas o inferiores para cambiar las cosas como ellos lo desean. El ser no se contradice, ni contradice sus leyes, ni contradice la espiritualidad. Esta viene a ser entonces la primera clase de oración. Una segunda clase es la oración que está relacionada con el trabajo interior, aquella que va dirigida a pedir fuerza e instrucción, toda esa fuerza e instrucción que necesitamos para sobrellevar las dificultades de este camino, que no es fácil de llevar. Es la oración que nos va a llevar a vibrar en lo superior, para encontrar claridad en la confusión, para encontrar la fuerza para recorrer el camino que va hacia otro lado, por donde nadie camina, para encontrar la calidez en medio de la soledad, porque a veces nos sentimos solos, despreciados, abandonados, incomprendidos. Y con la oración encontramos la compañía de nuestro ser, que nos dice, avanza, nos habla en el corazón a través de la intuición. Y de la misma manera, con esta fuerza, podemos ayudar a otras personas. La traemos y nos convertimos en un canal para que otras personas se beneficien de esa fuerza. Personas que sabemos que están luchando, pero que están rodeadas de un entorno que no es favorable, que están luchando contra su karma. A ellas podemos mandarle nuestros buenos pensamientos, nuestras vibraciones de fuerza, de aliento. Y de esa manera los impulsamos a vibrar en una fuerza superior. Les damos esa compañía, les damos ese gozo, les damos esa calidez que no se ve en el mundo exterior, pero que impregna el mundo interior. Y existe una tercera clase de oración, cada vez más sutil, relacionada con la comunión espiritual. Es cuando nosotros queremos identificarnos con esa parte esencial que somos, es decir, cerrar las ventanas de los sentidos y conectarnos, compenetrarnos con eso que es nuestro ser interior. La comunión es una unión para dejar de ver el mundo a través de nuestro condicionamiento, para percibir así sea por un instante el vacío del ser y percibir a través del ser lo que es la realidad. En este tipo de oración es donde podemos llevar la conciencia a estados de abstracción y de unidad, es decir, ya no estamos separados del mundo como individuos que tenemos que luchar por las responsabilidades, por el subsistir, por todas estas cosas del mundo terrenal, sino que nos abstraemos en esa fuerza, en esa fuente, y tratamos de disolvernos en ella. Aquí en este tipo de oración pues ya no hay peticiones, ya no hay división entre él y yo, entre Dios y el hombre terreno, sino hay una unidad, hay una unificación. Aquí esta oración se funde con la meditación. Aquí las palabras se convierten en un mantra.
Y vemos entonces la relación de lo que es la oración de Oriente con Occidente. A través de los mantras, los meditadores de Oriente tratan de fusionarse con esa fuerza, incrementando esa vibración a través del verbo. El mantra es una palabra de poder, pero ya no tiene un significado etimológico. La palabra ya no significa nada, sino busca propiciar la conexión, la abstracción, la unidad. Aquí encontramos la oración contemplativa, en la que nos fundimos en el gozo espiritual, al cual tendríamos que hacernos sensibles, porque es un gozo que tiene un sabor muy diferente al gozo sensual. Decía sobre esto un autor que escribió en un pequeño tratado de oración contemplativa lo siguiente: una persona se pone a orar cuando ha comprendido claramente la futilidad y la relatividad de todos los objetos convencionales que, aun teniendo su importancia relativa, no pueden darle la paz profunda y la plenitud que todo ser humano anhela con nostalgia. Porque todos vivimos con una sed. Tenemos una sed física que alimentamos diariamente porque nos aqueja. Si ustedes no le dan comida al cuerpo, el cuerpo les empieza a pedir y empiezan a sentir malestar. Pero tenemos una sed espiritual porque también tenemos un espíritu. Y ese espíritu tiene sed de vibrar, de encontrar su alimento. Pero buscamos ese alimento afuera. Y por eso dice que una persona se pone a orar cuando comprende que esa sed no se sacia con nada del mundo exterior. Al contrario, se incrementa más. Es un vacío que no se puede llenar, porque el cuerpo jamás podrá llenar el espíritu. Son realidades distintas. Y por eso tenemos que saber darle a cada boca su alimento. ¿Cierto? Ahora, comprendiendo todo esto, debemos saber que todos podemos practicar la oración. La oración es algo muy sencillo. Difícil para nosotros si nos hemos distanciado hace mucho tiempo de esa luz, porque entrar en contacto con esa luz nos puede molestar, así como molesta la luz de la mañana a la persona que está durmiendo. Para practicar la oración debemos saber que existen ciertas técnicas, ciertos valores muy sencillos, porque la oración funciona, pero funciona mejor si la practicamos correctamente, si tenemos en cuenta ciertos detalles que son los que hacen que esa acción interior pueda llegar a ser más efectiva. Porque hemos visto todos los beneficios de la oración, pero si ustedes salen de aquí, llegan a su casa y se sientan y empiezan a repetir una oración mientras su mente está en otro lado, tal vez se queden dormidos. Entonces descubran que esa oración no tuvo ningún sentido. ¿Por dónde empezar? Pues tenemos que recordar algo muy importante: el poder de la fe. Este es el catalizador básico de la oración, es el fundamento que va a ayudar a todos los demás mecanismos de la oración. Dice una frase: la oración no tiene ningún poder. El poder está en la fe. Y la oración es solo su instrumento. ¿Qué es la fe? La fe es un convencimiento, es una certeza. Y es esa certeza la que va a conducir todas las fuerzas para que esa acción interior que estamos procurando hacer se realice. Sobre esto todos los grandes maestros hablaron, sobre el poder de la fe. El Maestro Jesús, en todas sus enseñanzas, no hizo otra cosa que enfatizar el poder de la fe. Y cuando iba a curar, a realizar un milagro al frente de las multitudes, ¿qué le preguntaba al enfermo? ¿Quién se acuerda? Le decía: ¿crees que puedo hacer esto? Y el enfermo le decía: sí, creo. Y lo sanaba. Y cuando lo sanaba, ¿qué le decía? Ve en paz, tu fe te ha salvado. Hay un pasaje muy hermoso que yo siempre cito en esta conferencia, que es el que está representado en esta imagen, el de aquella mujer que se acercó al Maestro Jesús por la espalda, mientras él estaba caminando en medio de una multitud porque estaba aquejada por una enfermedad durante muchos años.
y al acercarse al Maestro Jesús pensaba, si tan solo tocara el borde de su manto, me podría curar. Y así fue, se acercó, tocó el borde de su manto y se curó. Y al instante Jesús dijo, un momento, todos deténganse. ¿Quién me ha tocado?, pregunta. Y los discípulos le dicen, Maestro, estás rodeado de una multitud que te oprime y preguntas quién te ha tocado. Y él dice, sí, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Es decir, esta mujer lo que hizo fue extraer ese poder. El Maestro ni siquiera sabía quién lo había sacado. Y la mujer, viéndose descubierta, le dijo, fui yo por esto y por aquello. Y el Maestro le dijo, ve en paz, tu fe te ha salvado. Así que si nosotros queremos que la oración tenga efectividad, tenemos que conectarnos con ella. Tenemos que redescubrir la fuerza de nuestra mente y lograr el convencimiento que nos dé la sensación de que estamos conectando con esa fuerza. Es decir, llegar a orar hasta que sintamos la oración como una realidad. Y esto pues requiere de nuestra propia experimentación. Y de que nosotros observemos ese yo que es el yo del escepticismo. Ese yo que niega, que duda, que se resiste, que es el resultado de una mente condicionada por el mundo sensual. Porque evidentemente la mente funciona en este mundo tridimensional donde las cosas se dan es chan con chan. La mente no cree en nada de que no pueda ver ni que haya visto y que nunca va a ver. Y por eso reaccionamos con escepticismo. Porque sentimos que la oración es para personas ingenuas que no pueden resolver de otra manera sus problemas. O porque tal vez sentimos que la oración es una imposición de una religión. Y por eso hay que vencer ese yo del escepticismo. Hay que ir con una fuerza interna que ustedes mismos deben descubrir. Y que cuando la descubran, pues se van a dar cuenta de que todos los grandes sabios que han hablado de la fe no han mentido. Sabiendo todo esto, pues hay que seguir el consejo de Jesús que decía, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, la oración es algo íntimo. Es algo en lo que debemos abstraernos de los sentidos, cerrarnos, introducirnos en nosotros mismos y buscar la conexión con esas fuerzas que no pertenecen a este mundo. Y sobre todo, comprender que a través de la oración nos unimos a esa fuerza superior para hacer su voluntad, porque la oración nos llama a aprender a hacer la voluntad superior, a comprender que nos estamos conectando con la fuente de amor y sabiduría, para que ella nos instruya y nos lleve, para convertirnos en su canal. Y que si nos hemos alejado de esa fuerza, es porque estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, porque creemos que en esa voluntad se halla la felicidad. Pero no puede haber felicidad si hay contradicción con el amor y si hay contradicción con la sabiduría. Por eso el Maestro Jesús también nos enseñó a orar. Y también cuando estaba en el huerto, dijo, Padre mío, quita si quieres de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay que comprender entonces esta frase que también estaba en ese pequeño tratado de oración, que dice así, en la oración no se trata de pedir cosas al que todo lo conoce. La oración no es para decirle a Dios lo que quieres, sino para escuchar lo que Él quiere para ti. Que de pronto para tu perspectiva no es lo ideal, porque recordemos que mientras esa fuerza divina es amor y sabiduría, nosotros estamos sumidos en la ignorancia, que se ve reflejado en nuestro sufrimiento. No podemos, estando en la ignorancia, pedirle a Dios que haga tal o cual cosa como queremos, sino que nos dé luz para entender por qué están pasando las cosas y cómo mejorar las cosas tal como están pasando. Hay que abrirse con amplitud y todas estas cosas se obtienen a través de la oración. Sabiendo todo esto, entonces hacemos una recopilación de los elementos de la oración. Debemos tener una intención clara, ya sea de fundirnos con la divinidad, ya sea de orar por las personas que sufren, de orar para obtener una mejoría en nuestro trabajo interior, más claridad, más lucidez, más fuerza, lo que sea. Debemos aprender a concentrarnos, y esa concentración también viene de la fe.
Porque si internamente no están convencidos de que lo que hacen es útil y efectivo, entonces la mente empieza a divagar hacia otro lado. Podemos hacer pronunciación verbal o mental y sobre todo tener esa fe que nos va a llevar a experimentar el gozo, la abstracción en la oración. Hay que cerrar los sentidos y hay que usar oraciones con significación para nosotros. Es decir, no siempre tienen que tener un significado, sino que deben valer para nosotros. Son oraciones que van a fortalecer nuestra fe. Son oraciones en las que debemos creer. Hasta podemos nosotros mismos fabricar las oraciones. No importa si son muchas o pocas palabras. Lo importante es lo que generan en nuestra actitud mental al momento de orar. Cuando reunimos todas estas cosas, vamos a tener una oración efectiva. Y al tener una oración efectiva, vamos a obtener todos los beneficios de la oración. Y vamos a llegar a asombrarnos de los resultados de la oración y del papel que ésta puede llegar a cumplir en el trabajo interior. Porque al conectarnos con nuestro ser, recibimos fuerza, ánimo, fe, entusiasmo, calor en medio de la frialdad exterior, calor espiritual, y entonces esto se vuelve una herramienta fundamental que nos va a ayudar para seguir adelante en este camino. Y antes de terminar, hablemos rápidamente de lo que son los objetos de oración, porque la oración muchas veces va acompañada de objetos que vamos a encontrar en diferentes culturas. Aquí vemos, por ejemplo, una rueda giratoria que usan en las religiones tibetanas y el famoso rosario. A esto le llamamos objetos de oración porque suelen acompañar la oración y cumplir una función en ella. ¿Para qué? ¿Se han preguntado cuál es la función de este objeto? Hay quienes cuelgan el rosario en el espejo retrovisor de su coche. ¿Qué función cumple ahí? Entonces, hay que saber distinguir lo que es un amuleto de un objeto de oración. Un mismo objeto puede ser las dos cosas. Depende del uso que uno le dé. El objeto de oración es un objeto que tiene una carga simbólica y que es importante para la persona que está viendo a través de ese objeto esos símbolos. Es una muletilla para la fe, porque este objeto va a traer al mundo material verdades espirituales que vamos a ver en ese objeto y que no vemos en ninguna otra cosa. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo una cruz, esa cruz me puede recordar a mí muchas cosas. Me puedo acordar de lo que es la muerte, la negación de mí mismo, el esfuerzo y muchos valores de la vida espiritual. Cuando tengo un Buda y veo esa pequeña estatuilla del Buda, lo importante no es el Buda histórico que representa esa estatuilla, sino lo que ese Buda inspira en mi interior, lo que me recuerda, lo que evoca en mí. El iluminado, el sabio, el hombre que vive para el conocimiento. Ese es un objeto de oración, es un objeto que nos conecta con verdades espirituales que en la naturaleza pues no vamos a encontrar ninguna conexión hacia ello, ni en el mundo físico, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros entonces usamos uno de estos objetos, lo que hacemos es usar un objeto que sirve como una muletilla para la fe, que puede ser útil o no, depende de la persona, que puede impulsar nuestra fe. Pero esos objetos se convierten en amuleto cuando ponemos esa misma cruz y le ponemos el recibo de la luz, esperando que tal vez esa cruz, por arte de magia, nos solucione problemas, o esperamos que el rosario que colgamos en el retrovisor del coche nos proteja de accidentes que vamos a tener si estamos distraídos, si vamos a 1000, o que no nos roben el coche, que nos lo van a robar si tenemos el karma. Y si nosotros tenemos un objeto de oración, pues tenemos que aprender a darle uso. Saber para qué es la repetición, porque con la repetición nosotros, por ejemplo, al rezar un rosario, lo que hacemos es impulsar una fuerza psíquica hacia un mismo objetivo. Es como una gota que repica sobre el cemento hasta que la rompe. Es bregar con una fuerza para llegar a un objetivo. Y por eso se repite. Pero esa repetición va a ser efectiva si va acompañada con nuestra atención, nuestra conciencia, nuestra fe, nuestra fuerza
y no si estamos repitiendo algo pensando en lo que vamos a hacer más tarde, porque nuestra energía psíquica está en otro lado, o sea que no estamos orando. Podemos orar sin orar y al orar no estar orando, ¿sí? Porque si yo en este momento estoy centrado, estoy con la atención en lo interior, estoy autoobservándome, estoy en conexión con la fuerza divina, con esas vibraciones superiores, y aunque no esté orando, estoy orando. Eso es una oración. Y puedo estar sentado arrodillado repitiendo palabras y estar completamente desconectado, no estar orando para nada, estar cumpliendo un fervor religioso. Como ven, esto tiene pues mucha profundidad, hay mucho terreno en el campo de la oración, pero el mejor consejo para hacernos diestros en este arte es seguir esa enseñanza que daba la Madre Teresa de Calcuta, que dice así: para orar mejor hay que orar más. Hay que sentarnos, hay que buscar esa conexión, hay que buscar esa magia, hay que buscar el sentido de esa práctica, hasta que podamos sentir la oración y nuestro propio espíritu nos va a llevar. De hecho, los grandes oradores no necesitan instrucciones, porque es el espíritu el que llega a descubrir todos estos misterios. ¿Tiene alguna pregunta de esto? ¿Queda todo claro? Sí. Bueno,